Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Ya vengo hablando de estos centros de la globalización, estos lugares que funcionan como esponjas de población, donde la gente va y migra para salir de la pobreza y que al mismo tiempo estas áreas se nutren para que la maquinaria económica pueda continuar. Ya hablé de Europa, de Norteamérica, algunos otros lugares del mundo también. Tendría que haber marcado en la península arábiga. Bueno, hay muchos lugares. No hay un solo lugar. Dentro de lo que es Norteamérica, probablemente el lugar más conocido que actúa como un polo importantísimo del capitalismo sea California. Este estado de Estados Unidos, valga la redundancia, es una de las potencias económicas del mundo. Si se lo tomara como un país aparte, sería una de las economías más importantes del mundo. Hace décadas, probablemente más de décadas, se viene nutriendo de la migración primero interna de Estados Unidos. Esto se fue reforzando a lo largo de su historia y luego ya empezó a recibir inmigrantes de México, principalmente Latinoamérica y Asia. Pero hay un fenómeno muy interesante que nos puede llegar a hacer ver hacia dónde van estos focos del capitalismo. Tenemos que decir que muchas de las cosas malas que se dicen de California simplemente no son verdad. Por ejemplo, la idea de que es un estado inseguro. California no es un estado inseguro. California es un estado que tiene tasas de criminalidad más bajas de las que tenía en los años 80, cuando sí eran bastante altas. Hay crimen en algunas zonas, principalmente en los lugares más pobres y en algunos centros urbanos, pero en general es un estado bastante seguro. También hay algunas políticas públicas que tienen que ver con el gasto público, también con algunas políticas culturales que parecieran dividir en cierto sentido a la población. Pero California de hecho está en una etapa más adelantada que el resto de Estados Unidos, ya que hay una hegemonía liberal en términos estadounidenses, una hegemonía del Partido Demócrata y una hegemonía del progresismo. También tenemos que esto está acompañada de una diferencia económica muy grande. California es uno de los estados más desiguales de todo Estados Unidos y vemos que en este estado viene cayendo lo que sería la clase media. La clase media de California llegó a un punto bastante alto en lo que fue la década del 70, cuando llegó al 60% de la población. Esto empezó a caer y ya para 2015 era el 50% de la población. Seguramente hoy debe estar rondando más o menos esa cifra, un poquito menos. Así que pasó de ser un estado principalmente de clase media a uno donde apenas es de clase media o probablemente ya haya pasado a la etapa de ser minoritariamente de clase media. Que la clase media es la primera minoría. Al igual que en la parte étnica. En la parte étnica también California no tiene una mayoría clara. Hay distintas poblaciones que viven allí, étnicamente hablando. Tenemos gente de origen mexicano, que sería el grupo étnico más grande. Pero también hay gente de otros orígenes. Si vamos a lo que serán las clasificaciones raciales de Estados Unidos, que son bastante interesantes. Los hispánicos, que ellos suman, gente de cualquier raza, llegarían al 39,29%, lo que los convertiría en la primera minoría. Los blancos no hispánicos el 36,64%, los asiáticos el 14,59%, los negros no hispánicos también 5,51%, y después hay otros grupos como de dos o más razas, nativos americanos y otros. Entonces vemos que California es un lugar donde no hay una hegemonía clara, ni social, ni étnica. En ese sentido es un estado muy diverso. Algo que viene pasando y que de hecho he hablado previamente es que California venía sufriendo el éxodo de gran parte de su población que iba hacia otros estados. Yo señalé esto justamente porque es un estado rico, donde hay bastante trabajo, donde hay inversiones, donde el capital se mueve libremente, pero que sin embargo no permitía a mucha gente vivir bien y por eso elegían irse a otros estados. Si vemos quiénes son los que se van de California, vemos que en general son gente de clase media o clase baja. Generalmente son gente blanca no hispánica.
Y esta migración desde California comienza ya en 1992. Desde ese momento hasta el día de hoy, California prácticamente todos los años, habiendo algunas pequeñas excepciones, pierde población dentro de lo que sería Estados Unidos. Gente que se va a otros estados y no recibe la misma cantidad de gente de la que se va. Es decir, baja la población. Esto pudo ser subsanado por la constante llegada de inmigrantes desde México, Centroamérica y Asia. Pero lo interesante es que en los últimos años ni siquiera alcanzó con esto. Es decir, ni siquiera tomando en cuenta la gran cantidad de inmigrantes que hubo, se pudo evitar que le cayera la población. De hecho, en 2021 y 2022 la población cayó. En 2023 se estima que también volvería a caer. Y de hecho habría llegado a su pico en 2020 con 39.538.223 personas. Mientras que en 2023 llegaría a 38.940.231 personas. Hay una caída de algunos cientos de miles de personas. Esto es tomando en cuenta la inmigración que tiene California, que todavía sigue siendo un estado que recibe bastante inmigración. Entonces acá tenemos un vistazo al futuro, una economía que funciona bien, un estado hegemónico que tiene políticas progresistas, abierta a la inmigración, pero también los países, bueno, en este caso no un país, pero una zona que está abierta a la inmigración, también está abierta a la emigración. Entonces vemos que funciona como un nodo del capital, como un nodo también a nivel poblacional, donde la gente constantemente va, porque también siguen yendo gente de otros estados de Estados Unidos y de otros países, pero al mismo tiempo la gente también se va a otros lados de Estados Unidos. Entonces vemos un flujo constante de personas. Este nuevo tipo de sociedad, bajo el mando principalmente de las grandes empresas, también ahí Silicon Valley cumple un rol importante, tanto económicamente como ideológicamente, está caracterizada por la diversidad, como vemos, una diversidad étnica, diversidad religiosa, también en el aspecto religioso California no tiene una mayoría, tiene una primera minoría católica, pero no es una mayoría católica, y en términos de clase, donde tampoco hay una clara mayoría de clase, California pasa de ser un estado de clase media a un estado donde está atomizado en ese sentido también, donde hay una gran cantidad de gente con dinero, porque California hay una gran cantidad de gente con dinero, pero también una gran cantidad de gente sin nada de dinero, muy pobre. La diferencia del nivel de vida entre la gente más rica y más pobre en California es significativa. De hecho, estamos hablando de que a veces una persona de los estratos más altos llega a vivir 8 años más que una persona de los estratos más bajos. En este caso, si sumamos la dimensión racial, a veces inclusive es peor, ya que la gente, por ejemplo, un hombre blanco puede llegar a vivir hasta 15 años más que un hombre negro, un hombre blanco de clase alta puede llegar a vivir 15 años más que un hombre negro de clase baja. Si nos quedamos en esta parte racial, vemos que la población que más viene creciendo en esta dimensión son los asiáticos, seguido de los latinos. La población negra viene cayendo, de hecho, estancándose o cayendo, la población nativoamericana también, y la población blanca no hispánica también viene cayendo. Entonces vemos una asianización y una latinoamericación étnica de California, un estado que continúa siendo una de las principales economías del mundo si se lo tomara como un estado. Esta gran diversidad y esta creciente concentración de la riqueza y todo lo demás no hizo nada para mover el dinamismo o para socavar el dinamismo económico. Así que podemos también vislumbrar, que era el punto principal del video, cómo estos nodos pueden tener periodos donde ya ni siquiera tengan la suficiente cantidad de gente para que reemplace a la gente que se va, pero aún así siguen funcionando. De hecho, California nos muestra cómo uno de estos nodos del capitalismo realmente podría funcionar, a diferencia de Japón, por ejemplo, que siempre se toma Japón como un lugar donde podemos ver el futuro del capitalismo, en el sentido de que es un lugar donde no hay un crecimiento poblacional importante, pero sin embargo continúa siendo una potencia económica.
Pero en realidad no hay que ver en Japón este futuro, sino el futuro más común seguramente vaya a ser el futuro californiano. Una sociedad diversa, una sociedad dinámica, una sociedad estratificada, una sociedad donde haya una hegemonía cultural progresista probablemente. Estoy hablando de Occidente obviamente, ¿no? Y que funciona como un nodo, como un centro donde fluye tanto la gente como el capital constantemente. No hay algo fijo y está fluyendo. Gente que se va, gente que viene, todo está en constante cambio, pero lo que se mantiene es el crecimiento económico. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante este repaso de la situación actual de California, cómo está cambiando la demografía de este lugar y cómo tal vez nos puede mostrar un poco el futuro de otras zonas del mundo que también son nodos del capitalismo y podemos ver cómo va a ir cambiando la población y el aspecto cultural y estas cosas. Así que bueno, gracias a todos por su tiempo. Pónganme ustedes si usted comparte si creen que vale la pena compartir. Les dejo la pregunta: ¿qué otro lugar del mundo creen que está siguiendo el mismo camino que California? Lo leen en los comentarios. Y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal, mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.